Bueno, buenos días. Espero que todos estéis bien, que sigáis muy bien y vamos a cambiar de función, de tipo de función. Venimos de representar funciones lineales y vamos a pasar a representar lo que se llaman funciones cuadráticas. ¿Qué es una función cuadrática? Bueno, pues una función lineal era aquella que tenía la expresión y igual o f de x igual a m, un número, por x más otro número. Solo había un término en x más un número, ¿vale? Son lo que hemos representado en las actividades anteriores. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que tenemos esta expresión. Es decir, aparece un término de segundo grado, aparece un término en x y aparece un término independiente. Y eso es una función cuadrática. Su representación gráfica es muy distinta a la de una línea recta. Ahora su representación gráfica va a ser lo que conocemos por una parábola. Una parábola que es una curva muy interesante. Puede ser de ese tipo, nos va a poder salir un dibujo de este estilo, o bien un dibujo de este estilo. ¿Por qué las parábolas son muy importantes? Bueno, pues porque en física todo eso que se llama tiro parabólico son funciones que son las que rigen cuando tú haces un disparo de un proyectil, la trayectoria que sigue ese proyectil es una parábola, más abierta o más cerrada dependiendo de la inclinación del disparo. Ha salido muy mal, pero bueno, sería una parábola. También son muy importantes, habréis oído lo que es una antena parabólica, lo que no sabéis es por qué utilizar ese tipo de curva para recoger la señal que procede de un satélite. Bueno, pues es muy interesante y ya os lo explicaré, os lo explico por encima. Es muy interesante saber que una parábola tiene un punto aquí imaginario que no pertenece a la curva, que se llama foco, y al cual cuando esa antena que tiene esta forma parabólica recibe una señal que procede del espacio, el rebote de esa señal siempre va a ese punto imaginario llamado foco. Si observáis las antenas parabólicas que hay en las casas, fuera de las casas, veréis cómo hay un aparatito que está mirando hacia la plataforma. Ese aparatito hipotéticamente está colocado en ese punto imaginario llamado foco para recibir la señal. Con lo cual, resulta que la aplicación de las matemáticas a la tecnología pues es bastante importante. Vamos a ver, nosotros nos vamos a centrar en representar, vamos a dar un ejemplo para ver cómo lo hacemos para representar una parábola. Sencillita, vamos a empezar por algo sencillo y vamos a ver qué elementos necesito, dado que al ser una curva más complicada que una línea recta, necesito más elementos, más valores para representarla bien. Vamos a ver, hemos empezado por el punto de corte con el eje X, es decir, esta curva puede que corte al eje X o puede que no, ¿de acuerdo? Pero si tiene cortes con el eje X, estos se obtienen cogiendo la curva, la expresión de la función, e igualándolo a 0. Al averiguar para qué valores de x esto vale 0, estaríamos averiguando los puntos de corte con el eje x. Estaríamos averiguando en qué valores de x tenemos altura 0 o imagen 0. Y por tanto, estaríamos averiguando este corte y este corte. ¿Para qué valores de x tenemos altura 0? Y este es el eje x. Este es el eje y. Por tanto, corte con el eje y ya veremos cómo se obtiene. Bien, corte con el eje x, entonces, repito, igualamos la función a 0 para ver en qué valores de x obtenemos resultado 0. Como esto es una ecuación de segundo grado, y cuidado, no confundir una función cuadrática con una ecuación de segundo grado. Una cosa es que nosotros hagamos esta ecuación de segundo grado para averiguar algo, y otra cosa es que esto sea una ecuación de segundo grado. Esto no es una ecuación de segundo grado, es una función de segundo grado. Bien, pues entonces hemos dicho para averiguar el corte igualamos a 0. Esto sí se ha convertido. Ahora ya me estoy formulando una pregunta. ¿Para qué valores de x se verifica esto? Y se ha convertido en una ecuación de segundo grado que resolvemos usando la fórmula. X igual, tenemos que a vale 1, que b vale menos 1 y que c vale menos 6. Por tanto, menos b sería menos 1, por tanto 1, más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por a, la a vale 1 y la c vale menos 6. Menos 4 por 1 por menos 6, como los dos son negativos, hay dos negativos,
me daría más 24, negativo por negativo, positivo, más 24. 1 más 24 serían 25 y la raíz cuadrada de 25 serían 5. Por tanto, yo tengo dos posibles soluciones, una con el más y otra con el menos. 1 más 5 partido por 2, que serían 6 partido 2, que serían 3. Y por otro lado, 1 menos 5 partido por 2, que sería menos 4 el resultado de arriba, partido por 2, y menos 4 entre 2 daría menos 2. Y ya tenemos que esta función corta el eje X en dos sitios, en 3 y en menos 2. ¿De acuerdo? Y eso lo dejamos ahí para después verlo en la representación gráfica. Punto de corte con el eje Y, igual que en la función lineal, que le dábamos el valor 0 para averiguar el corte con el eje Y, aquí hacemos exactamente lo mismo. El corte con el eje Y de cualquier función siempre será el 0f de 0 si es que el 0 está en el dominio. Siempre le daremos a la x el valor 0 para averiguar el corte con el eje Y. Si cambio la x por 0, 0 al cuadrado sería 0, menos 0 y menos 6. 0 menos 0 sería 0 y menos 6 daría menos 6. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para valor 0 de la x obtenemos menos 6 de la y. Eso significa que para valor 0 de la x, la imagen que yo tengo sería menos 6. Aquí nos va a cortar esa función al eje y, ¿de acuerdo? Dado que este es el eje y. Bien, pues lo dejamos también aquí aparcado. ¿Qué hacemos también en las funciones lineales? Pues hacer una tabla de valores y representarlos en una gráfica, en los ejes de coordenadas. La tabla de valores para una parábola debe ser bastante más amplia que para una función lineal. Una función lineal con dos puntitos teníamos bastante porque por dos puntos pasa una única recta. Dos puntos determinan de forma única una recta. Pero una parábola es un dibujo un poquito más complejo y por tanto necesito más valores. ¿Cuántos les he dado yo y por qué? Estos que aparecen aquí, pues mirad. Me he basado en el menos 2 y me he basado en el 3, que eran los dos cortes con x. Por tanto, he procurado darle algunos valores que fueran intermedios, entre menos 2 y 3, y algún valor inferior y algún valor superior a los cortes con el eje x. ¿De acuerdo? Cuidado en un futuro, porque puede que una parábola no corte al eje x. Entonces diréis, ¿entonces qué valores le doy? Bueno, pues eso lo veremos un poquito más adelante, aprendiendo a calcular el vértice de la parábola, que hoy no quiero meterme en ese cálculo. Vamos a ver. Pues le hemos dado el valor menos 3. ¿Cómo hemos hecho los cálculos? Me voy a mi función, cambio la x por menos 3, tengo en cuenta el paréntesis, menos 3 al cuadrado, menos 3, menos 6, menos 3 al cuadrado da positivo, da 9, menos 3 daría más 3, que es esto que aparece aquí, 9 más 3 serían 12, y 12 menos 6 daría 6, ¿vale? Que es este 6 que aparece ahí. Le doy el valor menos 2. Vosotros elegís estos valores, pero estos que aparecen aquí son los que salen cuando sustituís en la x. Si le doy el valor menos 2 al cuadrado serían 4. Menos 2 sería más 2. 4 más 2 son 6. Esto suma 6. Y a 6 le resto 6 y me da 0, que es este 0 que aparece aquí. Siguiente valor, el menos 1. ¿Por qué da menos 4? Bueno, pues porque menos 1 al cuadrado sería 1. Menos 1 también sería más 1. 1 más 1. Y menos 6, 1 más 1 son 2. 2 menos 6 da menos 4. Que es este que aparece aquí, que era este resultado. Para 0 menos 6, este ya lo conocíamos. Yo ya le había dado el valor 0 para ver el corte con el eje y, y por tanto este valor es el corte con y, ¿vale? Y efectivamente lo he vuelto a hacer aquí y efectivamente me vuelve a salir lo mismo, me sale menos 6. Para valor 1, 1 al cuadrado, menos 1, menos 6. 1 al cuadrado 1, menos 1 daría 0, 1 menos 1, 0, y 0 menos 6, menos 6. Os diréis,
que hay dos valores que tienen el mismo resultado. Para 0 sale menos 6, para 1 sale menos 6. En una parábola eso puede ocurrir. Hay distintos orígenes que pueden tener la misma imagen, ¿vale? Para 3 hacemos el mismo procedimiento, nos ha dado 0. Y eso también lo podíamos intuir porque fue uno de los cortes con el eje X. Es decir, yo me pregunté en esta ecuación, a ver si así enlazamos las cosas en nuestra cabeza. Yo aquí me pregunté para qué valores de X el resultado valía 0. Es decir, cuando esto era igual a 0. Y una de las soluciones que me salió fue 3. Si yo cambiaba la X por 3, el resultado debía de ser 0, porque si no este valor no podría aparecer aquí como solución. Y como aparece, vemos que después, si cambiamos la X por 3, efectivamente el resultado sale 0. 3 al cuadrado menos 3 menos 6, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 3 sería 6 y 6 menos 6 da 0. Y por último le he dado el valor 4 y nos ha salido resultado 6. ¿Qué es lo que tendríais? Pues vamos a ver. La línea verde evidentemente vosotros no la tendríais. Tendríais los puntos rojos. ¿Cómo? Pues para menos 3 menos 6. 0, menos 1, menos 2 y menos 3 en la X se corresponde con 6 en altura. 6 en altura, que es este punto de aquí, sería el menos 3, 6. Este puntito rojo. El menos 3, 6. Para menos 2, 0. Para menos 2, 0 sería menos 0, menos 1 y menos 2. Y ahora altura 0, es decir, al haber altura 0 no me desplazo hacia arriba y por tanto el punto cae exactamente ahí. Menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4 sería menos 1 de la X y ahora menos 4 en altura. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí. 0 menos 6. El 0 menos 6 es el corte con el eje Y. 0 de la X y ahora menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Este puntito rojo de aquí. ¿Vale? Lo amplío un poco. Para 1 se supone que tenemos menos 6 también. 1 en la X, menos 6 en la Y. Es decir, bajamos hasta aquí, hasta menos 6. Y tenemos este puntito rojo. Para 3, altura 0. Para 3, 1, 2, 3 y ahora altura 0. Así que el punto está aquí. Y para 4, 1, 2, 3 y 4, altura 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos el 4, 6. Este es el punto 4, 6. ¿De acuerdo? Bien. Unimos los puntos rojos que tenemos y efectivamente no sale una línea recta, sino que sale una curva de este estilo. Evidentemente al hacerlo con GeoGebra a mí me ha salido pues mucho más bonita, pero si lo hacéis a mano no tengáis miedo de que os salga un poquito, bueno, pues como me está saliendo a mí ahora cuando lo estoy haciendo a mano alzada. ¿De acuerdo? Lo importante es tener más o menos el aspecto de una parábola. Venga, pues para que el vídeo no sea muy largo, paro ya. Os voy a mandar estas dos actividades para que las representéis vosotros, pero ahora lo haré en una foto y lo colgaré en la tarea. Venga, un abrazo a todos.